Continuamos con nuestro siguiente vídeo, que es el número 4. Y vamos, en el anterior nos hemos quedado en la vuelta 10. Y ahora vamos a comenzar por la vuelta 11. Así pues, vamos a tejer. Bien, ya he dado toda la vuelta. Y ahora ya lo que vamos a hacer aquí son 2 puntos en coral. Aquí 1 y 2. Ahora hacemos 4 en violeta. En este cambiamos a amarillo. Hacemos 4 puntos en amarillo. 1 y 2. 3. El que hace 4 cambiamos a blanco. Hacemos 4. Aquí 1, 2, 3 y 4. Y aquí vamos a hacer 2 puntos en negro. Ahora aquí empezamos ya a trabajar también con el negro de nuevo. Aquí hacemos 1 y 2. Regresamos al blanco. Hacemos 4 puntos en blanco. Lo que hacemos es repetir lo que hemos hecho aquí. 4 puntos en blanco, 4 en amarillo, 4 en violeta. Estoy ya con el violeta. Hago 4 puntos en violeta. Y ahora vuelvo a repetir 4 puntos en violeta para el siguiente motivo. ¿Qué ocurre aquí? Pues que se nos desaparece ya el coral. Aquí 2 y 2 más aquí, y ya tenemos los 4 en violeta del siguiente motivo. Aquí cambiamos al amarillo y aquí se nos desaparece ya el coral. Y aquí vamos retomando otra vez el fondo. Bueno, pues esto es lo que vamos a ir repitiendo. Ay, qué bonito está quedando. Bueno, pues ya estamos en la vuelta 12. Aquí en la vuelta 12 vamos a empezar haciendo 2 puntos en violeta. 1 y 2. Ahora nos vamos al amarillo. Vamos a hacer 4. A ver, ¿dónde estás? Aquí. 4 puntos en amarillo. Ya tengo los 4 en amarillo. Pasamos al blanco y hacemos otros 4. Tengo los 4 en blanco, nos pasamos al negro y aquí ya hacemos 6 puntos en negro. Hacemos los 2 primeros sobre 2 blancos de la vuelta anterior. 1, 2, aquí. 2 sobre los 2 negros que tenemos de la vuelta anterior. Y 2 más sobre los 2 blancos de la vuelta anterior. Aquí. 1 y 2.
Aquí retomamos el blanco y volvemos a repetir lo que hemos hecho antes. 4 blancos, 4 amarillos. Ya tengo los 4 blancos, 4 amarillos y aquí me paso al violeta. En la vuelta anterior teníamos 8 en violeta, pues ahora vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y 4 y volvemos a repetir los 4 en amarillo, los 4 en blanco. Vamos a repetir otra vez lo mismo. A partir de aquí volvemos a repetir los 4 amarillo, 4 blanco, 6 negro, y todo alrededor. Y esto está quedando divino, preciosísimo. Y llegamos a la vuelta 13. La anterior yo la he acabado con 2 en violeta. Ahora hacemos 4 puntos en amarillo. Pasamos al blanco y hacemos otros 4 puntos en blanco. Pasamos al negro y hacemos 2 puntos sobre los blancos de la vuelta anterior. Hacemos lo que habíamos hecho en la vuelta anterior, que eran 6, con lo cual vamos a tener 8 más 2 sobre estos 2 blancos de la vuelta anterior. En total serán 10 puntos en negro. Así. Y 1 y 2 más. Así. Y tendremos un total de 10 puntos en negro. Retomamos el blanco y hacemos los 4 puntitos en blanco. Pasamos al amarillo y hacemos 4 puntos en amarillo. Y ahora el color que se nos va a desaparecer va a ser el violeta. Aquí hacemos 4 en amarillo y volvemos a comenzar. 4 en amarillo, luego haríamos 4 en blanco, 10 en negro y así lo vamos repitiendo a toda la vuelta. Y aquí ya lo que estamos es dándole la forma a esta especie de zigzag. Aquí. Sí, así, así, así. ¡Qué bonito! ¡Cómo me gusta! Me encanta, me encanta, me encanta. De verdad que sí. He finalizado la vuelta 13. Aquí he acabado con 6 puntos en amarillo porque ahora tenemos que cambiar al blanco. Es que es el principio y el final de la vuelta es un poquito confuso a veces, puede ser confuso. Pero es que, claro, es el principio, el final de la vuelta. Estoy evitando que se genere un escalón, es decir, que el dibujo haga un cambio de dirección o de forma, ¿sí? Entonces, para eso
por eso es que aquí el principio y el fin es un poco distinto de los otros. Sí, va cambiando, cambia un poquito, pero al mismo tiempo evitamos que este dibujo nos quede que no esté cuadrado, ¿sí? ¿Me explico? Que no quede un poquito así como cojo. No, no me sé explicar, pero vosotros me entendéis, ¿verdad que sí? Sí, es cuando siempre al cambio de vuelta, pues ahí hay un escaloncito, hay un escalón en el dibujo. Entonces, yo he intentado evitar que ese escalón se nos marque en la cenefa. Pero claro, por otro lado, pues tenemos también esa diferencia de aquí de puntos que mientras que aquí hacíamos 8, aquí hemos acabado teniendo 6. Bueno, espero que todo esto no os confunda mucho. He hecho los 4 en blanco. Ahora nos pasamos al negro. Y si antes teníamos 10, ahora tenemos 14. 14 pasamos al blanco. Y ahora en blanco hacemos 1, 2, 3, 4. Vamos al amarillo y hacemos otros 4 puntos. Y esto es lo que vamos a repetir. Uno tras otro, porque aquí ya volvemos, una vez tenemos los 4 en amarillo, nos volvemos otra vez a los 4 en blanco. Y vamos repitiendo lo mismo que hemos hecho. 4 en blanco, 14 negro, 4 blanco, 4 amarillo. Llegamos a vuelta 15. Esta última la he acabado con solo 2 en amarillo. Pasamos al blanco, hacemos 4 puntos en blanco, 2 sobre los 2 amarillos de la vuelta anterior, 2 sobre el blanco de la vuelta anterior y nos pasaríamos al negro para hacer, en este caso, 18 puntos en negro. Dieciocho puntos en negro, nos pasamos al blanco y hacemos 8 puntos. Y aquí ya se nos desaparece el amarillo. 1 y 2. Y una vez hechos los 8 puntos en blanco, volvemos a hacer en negro 18 puntos. Y así vamos repitiendo toda la vuelta. Comenzamos la vuelta 16. La vamos a empezar haciendo 2 puntos en blanco. Aquí tenemos 1 y 2 y luego ya pasamos al negro, donde vamos a hacer 22 puntos en negro. Vamos contando hasta 22.
Tengo 21 y este son 22. Aquí cambiamos al blanco y hacemos 4 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4. Aquí retomamos de nuevo el negro y volvemos a repetir 22 puntos. Entonces nuestra secuencia va a ser esa: 22 puntos en negro, 4 en blanco, y eso lo vamos repitiendo. Finalizada la vuelta 16. En este momento tenemos aquí los 4 puntos en blanco restantes, igual al resto de los motivos. Nuestra próxima vuelta será toda en negro, de un punto en cada punto. Comenzamos con las flores. Estamos en la vuelta 18. Aquí vamos a tejer 8 puntos en negro. Tenemos uno en el marcador y vamos a tejer hasta 8. Son 2, 3, el que hace 8 lo cerramos en coral. Y en coral vamos a tejer 6 puntos. Una vez tenemos los 6 puntos en coral, retomamos negro y hacemos 6 puntos en negro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos a tomar el coral y hacemos otros 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos al negro y hacemos otros 8 puntos como hicimos aquí al principio. 1 y 2, 3. Después de haber tejido estos 8 puntos en negro, vamos a tejer 11 puntos en negro. Vamos contando: 2, 3, después de estos 11 puntos, volvemos a tejer 8 puntos en negro. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Este último lo vamos a cerrar en violeta. Y hacemos 6 puntos en violeta. Lo vamos a dejar aquí y continuaremos en el video 5. Así pues, nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho y, oye, si no te has suscrito, suscríbete. Te suscribes, le das a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo vídeo, el programa te avise automáticamente. Así no te pierdes ningún paso de todo el tutorial. Cuídense mucho, nos vemos en el 5. Hasta luego.